Hola a todos, vamos a empezar a revisar la partitura de su trabajo final. Eh, es el inicio de la Sinfonía de los Salmos y bueno, algo importante que quiero recalcar es que es un estilo de Stravinsky eh, posterior a la consagración de unos años después, de un periodo que podríamos llamar, que incluso se le ha llamado neoclásico, por las formas, incluso por el título de la obra, por el tópico de la obra, y también por un poco la armonía y algunos recursos, ¿no? Obviamente seguimos encontrando algunas de las características que ya mencionamos en la música de Stravinsky. Vamos a separar aquí algunos elementos y detenernos en analizar este fragmento que es el que van a orquestar. Tenemos, aunque pudiéramos separarlo en partes más pequeñas, eh, pues yo lo pensaría como una introducción hasta incluyendo, bueno, desde el inicio, probablemente yo lo pondría hasta el ensayo 2, ¿no? Ese sería, creo yo, un cambio considerable, la entrada de un registro diferente y sobre todo que el unísono o el doblaje que hay, que es muy cercano, aquí hay más densidad, pero en general este unísono o doblaje aquí termina en el ensayo 2. Para distinguir un poco los elementos que tenemos, en general vamos a tener este acorde en bloque, que además es siempre el mismo, ¿no? Si ustedes se fijan, ese acorde tenemos siempre la misma disposición, las mismas notas, la misma dinámica. E incluso esta indicación al principio que dice de no arpegio es importante porque en realidad lo que se busca es que el acorde suene completamente en bloque, corto, no hay resonancia, por lo menos no escrita aquí. Ustedes podrían a lo mejor modificar un poco eso, de si ustedes lo creen conveniente. Pero este acorde, lo que podríamos decir es que la forma de orquestarlo en general podría ser la misma cada vez. Podríamos utilizar exactamente la misma forma de orquestar el acorde. Podríamos utilizar el tutti, es una parte donde podría funcionar, sin embargo tomen en cuenta todo lo que implica este, este acorde, es decir, las notas y su duración, pero también la dinámica y el hecho de que tiene que ser en bloque, no arpegio. Hay algo interesante con este acorde, es decir, si nosotros lo vemos, tenemos un acorde muy cerrado abajo y arriba, con un espacio amplio en medio, ¿no? Tenemos este sol bastante separado del resto del acorde, lo mismo este, y un hueco de una octava y medio. Eh, Ustedes, cuando tenemos este tipo de acordes y sabemos que, por ejemplo, en este caso la reducción es para piano, existe la posibilidad de rellenar ese espacio. Es decir, no tenemos, por ejemplo, este si, ni tenemos este mi, pero tampoco tenemos el resto del acorde en este registro, este mi, por ejemplo, o este si, ¿no? Entonces, podríamos tomar la decisión, o podrían ustedes tomar la decisión de poner las notas que faltan, si es que ustedes lo creen conveniente. Esto, ¿de qué depende? Bueno, depende de cómo entiendan o sea, cuál es el propósito de este acorde, ¿no? Si es realmente el propósito de Stravinsky eh, dejar ese hueco en medio, o más bien ese hueco en medio es simplemente porque el piano, o sea, Stravinsky quiere esta nota en el extremo, estas notas en los extremos, simplemente las manos no le alcanzan para tocar ese registro de medio, que además puede vibrar en el piano, pero no en la orquesta. Entonces, las dos opciones podrían ser, es decir, tocarlo, hacerlo tal y como está en la versión para piano, o rellenando los espacios que hay para, vamos, es muy claro que el acorde es mi menor, entonces no estaríamos añadiendo notas, digamos, ajenas o que resaltaran mucho, simplemente haríamos un acorde más compacto. Mientras que si lo dejamos como está escrito, sí se va a alcanzar a reconocer que hay un hueco ahí en medio.
También cuidado con las duplicaciones. Acuérdense que cuando vimos en orquestación de acordes, normalmente si se duplica, la nota que más se duplica es la fundamental, seguida a veces de la tercera. ¿Por qué? Porque la quinta suena mucho en los armónicos, ¿no? Suena mucho en los armónicos de la fundamental. Cada duplicación de la fundamental va a generar como armónico más evidente después de la octava, el de la quinta. Entonces, por eso es que la quinta se duplica menos. Entonces, también tomen en cuenta eso que vimos en los acordes. La decisión que tomen en este acorde, creo que sería conveniente, simplemente porque aparece el acorde igual y además con la misma dinámica, con la misma duración, sería conveniente que lo que tomen, la decisión que tomen en este primer compás, la tomen cada vez que aparezca ese acorde. No hay una razón, vamos, para no hacerlo igual. Entonces, si ustedes orquestan este acorde, básicamente sabrán cómo orquestar las siguientes apariciones del mismo. Después tenemos una alternancia con otra sección diferente, que en realidad esta sección, si nosotros la comparamos con la anterior, si bien es diferente porque es mucho más melódica, es decir, tenemos aquí una melodía, bueno, más bien, acorde, no sé si llamarle tutti, porque en realidad el acorde no está, la dinámica no es tan fuerte, entonces podrían hacerlo tutti, pero cuidado con la dinámica que eligen. Y tenemos aquí una melodía con doblaje a la octava. ¿Sí? Es exactamente la misma melodía. Y algo interesante es que la dinámica no cambia, la dinámica empieza en piano, esto igual noten esta dinámica, está en piano. El fraseo también es importante, es todo ligado, sin embargo es ligado pero con una separación aquí, ¿no? Que tiene que ver con la dirección, es decir, si se fijan, esto es una sola frase, ¿no? Por eso está la ligadura, luego aquí empieza otra, porque además aquí hay un salto, ¿no? Hay una ruptura muy clara por el salto, y luego viene nuevamente el primer elemento, ¿no? Está hecho como en tres partes esta frase. Está doblado a octavas, no está a una distancia de una octava, está a una distancia de 2 octavas. Más bien lo vamos a poner así, las 2 octavas. Y lo que es muy importante es que tomen la decisión de cómo lo van a orquestar, porque al igual que con los acordes, si ustedes se fijan, ese diseño reaparece después, más largo, también con el diseño un poco modificado, ¿no? Empieza con el arpegio ascendente y después hace esto es como un espejo, vamos, ¿no? Si se fijan aquí tenemos este espejo, a partir de aquí se vuelve todo descendente, a partir de aquí es todo ascendente, pero esta es una sola frase, la del medio. Pero bueno, como ustedes, las decisiones que tomen para orquestar el compás 2 y 3 pueden repetirlas o reutilizarlas, los mismos criterios, para los compases siguientes, ¿no? De hecho, esa idea, ese doblaje, continúa igual hasta aquí. Lo vemos aquí. Aquí empieza otra cosa que no es muy diferente, eso sería importante resaltar, no es muy diferente esta nueva idea, pero lo voy a poner de un color ligeramente diferente, nada más, porque en realidad es más o menos el mismo, digamos, una continuación de esa idea, pero cambia los arpegios por escalas y ahora sí agrega un poco más de densidad, es decir, hay escalas en distintos, digamos, en tres voces diferentes, mientras que lo anterior era solo dos. Entonces, vamos a pensar, ¿qué podríamos hacer con esta frase que tenemos aquí? Bueno, ustedes pueden doblar al unísono cuantos instrumentos quieran, es decir, no necesita hacer esto solamente un timbre, puede ser un timbre mixto, ¿no? Oboes más flautas, por ejemplo.
pueden hacer doblaje dividido, es decir, que esto lo haga un instrumento mientras que el siguiente material lo haga otro. Pueden hacerlo junto con la concatenación, es decir, que un instrumento haga, por ejemplo, esta frase hasta el La, y luego otro instrumento retome este La hasta el Si, y luego uno más que haga la última. Podrían hacer eso. Entonces, por ejemplo, si deciden que esto es flauta y oboe y esto es clarinete y, por ejemplo, y violines, y esto otra vez es flauta y oboe, entonces nunca, o sea, tienen un timbre que va cambiando constantemente, es decir, tienen a flautas, oboes, clarinetes y trompetas a lo mejor haciendo esta melodía, pero no todos al mismo tiempo. Y eso sirve para mantener esta dinámica de piano. Entonces podrían hacer eso. Puede ser con esta concatenación, incluso podría funcionar sin la concatenación por el mismo fraseo, ¿no? Porque el fraseo sería cuestión de probarlo, porque el fraseo sí separa muy claramente las frases, sobre todo en este salto. Creo que esta concatenación podría funcionar, pero a lo mejor en este salto, por el cambio de registro, no sería totalmente necesario. Y bueno, así como esto, lo de abajo podría funcionar exactamente igual, porque es la misma melodía, solo aquí tendrían que considerar pues los instrumentos que sean aptos para ese registro. Por ejemplo, el clarinete abajo puede quedar bien aquí, el fagot podría quedar bien aquí, el cello puede quedar bien aquí, el trombón podría quedar bien aquí. Cuidado nada más con la dinámica de piano. Acuérdense que en el caso de los metales son más sonoros, pero podemos escribirle una dinámica un poco más baja, ¿no? O también el uso, por ejemplo, de la sordina. Sin embargo, para la sordina tienen que darle tiempo, es decir, sería difícil para un trombón hacer esta nota del acorde, alguna nota de este acorde, sin sordina y luego empezar con sordina. ¿Por qué? Porque no, nada más tiene un octavo para poder hacer el cambio. La marca de metrónomo es cuarto igual a 92, entonces no le da tiempo, ¿no? de poner la sordina. La opción podría ser es que desde el principio el trombón tuviera la sordina, si es que lo quieren utilizar aquí. Otra cosa importante, este fraseo que está aquí es el que pone Stravinsky en la reducción y puede funcionar, por ejemplo, para los alientos madera, puede funcionar bien. Pero creo que esta ligadura de 2 bits no necesariamente podría funcionar bien en las cuerdas, ¿no? Recuerden que en las cuerdas la ligadura es arcada, entonces a lo mejor, no solo aquí no tanto porque el arco les alcance o no, la dinámica es piano, el tempo es rápido, sin embargo, por la dirección simplemente, ¿no? Es más fácil para un violonchelo hacer esta arcada en una sola dirección, ¿no? Hacer el arpegio y hacer una arcada, por ejemplo aquí, empezando en el talón y terminando en la punta, y luego otra empezando en la punta y terminando en el talón, o viceversa, dependiendo de cómo den las arcadas los músicos. Es decir, la ligadura completa puede funcionar muy bien en alientos, pero para las cuerdas yo les recomendaría usar esta ligadura más corta, ¿no? Tiene que ser legato, porque así está el fraseo. Sin embargo, al separarlo en dos, realmente no cambiamos mucho y pensamos mucho más claramente en los instrumentos. En los que ya están ligados de un solo bit, bueno, creo que ahí no hay realmente ningún problema, ¿no? Entonces, un poco el mismo, no necesita ser exactamente igual, porque las notas no son las mismas, exactamente. Sí son los mismos arpegios, pero, por ejemplo, aquí podríamos usar este juego de flauta oboe y luego aquí clarinete más trompeta y flauta oboe, pero a lo mejor la siguiente vez utilizamos la misma idea del doblaje dividido, pero por ejemplo puede ser con violines y clarinetes y luego con violines segundos y flauta, ¿no? Es decir, pueden utilizar combinaciones distintas. Muy bien, otra cosa que sucede aquí es que si bien no está, al principio no está tan claro, pero en este pasaje, en esta segunda vez, sí está muy claro. Esta primera nota de aquí tiene cierta importancia, sobre todo cuando se hace con este orden, ¿no?
porque el resto del acorde no cambia, pero esta cambia. Entonces tenemos si bemol, la natural, la natural. Incluso después esta, la natural y baja hasta fa sostenido. Es decir, podrían utilizar un doblaje parcial, ¿no? Pensar que a lo mejor, por ejemplo, esto lo puede hacer una flauta, pero tal vez un violín en pizzicato podría ser el primer si bemol y el la y luego el la, por ejemplo. O una marimba, o el arpa, por ejemplo, podría ser si bemol, la natural, la natural, la natural. Solamente esa nota, por ejemplo. ¿Por qué? Porque recibe cierto énfasis, ¿no? Podría ser también que aquí que hagan, por ejemplo, yo tomaría la nota más grave o la primera nota, por ejemplo. Aquí a lo mejor podría ser ahora el sol, en lugar de tomar la última, si seguimos ese criterio, podría ser ahora el sol, la bemol, el fa, ¿no? Para siempre resaltar aquella que está acentuada. Lo mismo podría funcionar aquí, en la primera vez, pero creo que aquí es más claro porque la nota cambia. Lo mismo en esta parte, si se fijan, incluso cambia aún más esta última nota. Podrían también hacer un doblaje parcial, de que esa nota la haga alguien más. También podrían hacerlo con la primera, ¿no? Con las de en medio creo que no tiene mucho caso, porque como están en medio de la ligadura, pues la idea no es, sí, no es que reciban cierto énfasis, ¿no? Más bien es la primera y la última simplemente por estar en otro registro. A partir de aquí, lo que observamos es que el doblaje a octavas que se venía haciendo ya desaparece, ¿no? Justo este fa fa es el último que está a octavas. A partir de aquí tenemos más bien terceras, ¿no? Y ahora esta voz podríamos pensar, aquí le escribe así para clarificar, pero esta voz podría entenderse que se va para acá abajo, ¿no? Es esta misma. Aquí lo escribe en 3 pentagramas, pero podría entenderse muy claramente que ese re continúa en el si y de hecho sigue bajando, ¿no? Si, sol, mi, re. Es un arpegio de mi mayor. Fíjense, si, sol sostenido, mi, re, mi, si, sol sostenido, mi. Es un arpegio de mi dominante. De hecho, en la versión que les mandé de reducción, creo que así lo dejé. Sí, aquí está, vean, el arpegio continúa en esta voz, lo describí en un solo pentagrama. Entonces, aquí creo que está más claro, ¿no? Y después tenemos una nueva idea, que si bien son los mismos 16avos, pero la idea es diferente. Aquí está escrito un poco raro, creo que está más claro en la reducción, pero lo que tenemos básicamente es dos voces que están haciendo un doblaje a octavas, ¿no? En los extremos. Este fa fa, aquí si se fijan, el sol está entre paréntesis porque en cuestión de la reducción, pues solamente lo pone aquí si es posible para el músico tocarlo, pero sí está contemplado. Entonces vean que en los extremos tenemos este doblaje a octavas, si bemol, do, re, re, mi bemol, mi bemol. Y en medio tenemos una voz que va haciendo terceras con respecto a la voz de abajo o sextas con respecto a la voz de arriba. Esa voz empieza a partir de aquí. ¿Sí? De aquí en adelante, desde este si natural en adelante, es que se aparece esta nueva voz, que está aquí escrita a veces en el pentagrama de abajo, a veces en el pentagrama de arriba. Y esta idea básicamente continúa hasta aquí. Vean, los extremos están haciendo doblaje a octavas y hay una voz extra. Ahora, a veces esa voz extra, como aquí, desaparece, ¿no? Tenemos, aquí no hay notas, aquí no hay notas. Tenemos varias opciones de hacerlo, de cómo considerarlo para que no desaparezcamos voces de la nada. Una es como lo puse en la reducción, es decir, aquí está. Aquí está la voz que está abajo, vean cómo estaba haciendo terceras con la voz de abajo. Después el intervalo se va abriendo, aquí hace cuarta, aquí hace quinta aumentada. Bien, y una opción es que, por ejemplo, aquí, como en esta voz no había nada, solamente está una, entonces se haga un unísono. Lo mismo en esta y lo mismo en la última. Es decir, que la voz de arriba hace fa, sol, la, si, do, re, y la voz de abajo hace re, luego el sol, el mi, luego el si bemol, el re y el fa, ¿no? Que es como está aquí. O sea, re, ese re, el instrumento que haga ese re puede ir de nuevo al sol para hacer unísono, luego al mi bemol,
luego al si bemol para hacer unísono, luego al si natural y luego al re nuevamente. Esa es una opción. La otra opción podría ser que esa voz se haga en octavos, ¿no? Que se quede sonando un poco. Esa podría ser. Por el carácter de la melodía yo dejaría la otra opción, ¿no? Esta que está aquí. Esa que está aquí. Es decir, sí que todos hagan 16avos. Y entonces tenemos tres capas. La idea es, si se fijan, va gradualmente cambiando de registro. La dinámica no cambia, sigue siendo piano o el piano que estaba indicado antes, pero creo yo que podría ir acompañado de un crescendo si ustedes así lo desean. Y también no es necesario que el instrumento, la escala que se está haciendo desde aquí hasta el final, es una escala bastante amplia, de más de una octava, casi 2 octavas. Entonces, no es necesario que lo haga un mismo instrumento, ¿no? Ustedes siempre, acuérdense, pueden usar el doblaje dividido. O sea, puedo usar, por ejemplo, un instrumento que haga hasta el si bemol, perdón, que haga hasta el si bemol, y luego, a partir del si bemol, que haya un instrumento más que tome ese si bemol concatenado y haga el resto. Y podría ser igual, por ejemplo, terminar, aquí no puedo ponerlo porque me queda en cambio de sistema, pero que podría terminar en este fa, ¿no? Y luego un nuevo instrumento que va a ser, por ejemplo, ya la última parte. Entonces podríamos dividirlo en tres, siempre concatenando. Un instrumento hace fa, sol, sol sostenido, si bemol, otro toma ese si bemol, do, re, mi bemol, fa, otro toma ese fa, fa, sol, la, si, do, re. Entonces eso también haría que la escala tuviera gradualmente cambios de color. Eso podría ayudar, podría servir también, por ejemplo, combinando un instrumento que haga, digamos, un solo timbre que haga toda la escala, mientras también hay cambios. Por ejemplo, podrían poner al violín, a los violines primeros, hacer toda esta escala que está arriba, completa, desde el fa hasta el re, que además el violín no tiene problemas cambiando en su registro, y al mismo tiempo, eso le da unidad a la escala, y al mismo tiempo usar este procedimiento, por ejemplo, para hacer aquí clarinete, oboe, flauta. Entonces tenemos el timbre del violín que nos ayuda a unificar, pero también un cambio de timbre gradual, ¿no?, en la misma línea. Y eso mismo se podría aplicar a las demás líneas que están aquí, a la que está exactamente doblada una octava abajo, y a la que está haciendo terceras al principio, pues son otros intervalos, pero a la voz intermedia. Entonces esa misma idea se podría trasladar a las otras. Mantener, por ejemplo, un instrumento que haga toda la escala para unificar el timbre, mientras que una serie de instrumentos extras hacen estas concatenaciones para ir haciendo el cambio de color. Que básicamente si lo vemos aquí, podría funcionar así, ¿no? Por ejemplo, déjenme ponerlo para ver si queda completamente claro este ejemplo. Es decir, puedo poner esto en violines primeros, incluso obviamente buscando las ligaduras. Por ejemplo, creo que podría funcionar si estos los ligamos de 4 en 4, ¿no?, porque es cuerda. Y, por ejemplo, esta misma idea, el violín, digamos, ayuda a unificar esa escala, el timbre de esa escala, pero esa misma melodía podría yo ponerla, por ejemplo, parcialmente, en lugar de ponerla toda en la flauta, por ejemplo, podría poner la primera parte en el clarinete hasta el si bemol, incluso la ligadura que llegue hasta ahí. Luego la segunda parte, por ejemplo, podría ser en el oboe, que llegue hasta el fa, y la última parte en la flauta. Podríamos, dependiendo de también la decisión con respecto a las dinámicas que hagan ustedes, es decir,
a lo mejor podría ser un crescendo. Ustedes ya podrían decidir si esto lo toca uno solo o si lo tocan dos, por ejemplo, ¿no? Otra opción es que la voz de en medio, la voz que está apareciendo aquí, la haga el otro instrumento, ¿no? Es decir, tengo esto, lo vamos a poner aquí, por ejemplo, en el violín 2, por ejemplo, y entonces a lo mejor esto que tengo aquí en el violín 2, perdón, aquí va a ser siempre un problema para copiar y pegar, pero bueno, hay una opción, si ustedes, por ejemplo, lo toman como voz 2, es más, lo vemos desde aquí, es más decirles, para facilitarles la transcripción. Los transcribí en Sibelius justo para hacer más rápido y más fluido el proceso. Entonces, por ejemplo, tengo este pasaje, pero yo solo quiero la voz que está aquí, la de abajo. ¿Cómo le hago? Bueno, hay la forma, bueno, larga, pero es esta, en los filtros, y puedo irme aquí donde dice voces. La voz 1 es la que es azul, la voz 2 es la que es verde, y ahí podemos escribir más, pero en este caso solo 1 y 2. Y podemos seleccionar la número 2 y solamente nos selecciona esa. Le doy Control C o Command C si están en Mac para copiar. Y por ejemplo, si lo quiero pegar aquí, selecciono la voz número 2, pongo una primera nota nada más para hacer y le pongo pegar. Entonces, por ejemplo, el clarinete puede estar haciendo esto, clarinete 2, entonces aquí tengo un clarinete haciendo la voz de abajo y uno haciendo la voz de arriba. Y puedo repetir el mismo proceso, es decir, puedo concatenar con más de una nota. Por ejemplo, puedo entonces seleccionar aquí igual voz 2. En lugar de hacerlo por medio de los filtros, hay una forma más fácil, es Control Alt Shift y el número 2. Si están en Mac, el control se sustituye por Command y solo seleccionan la voz 2. Entonces tengo esto aquí, lo copio, Control C para copiar, y en voz 2 también, aquí escribo una nota y a partir de aquí lo pego, por ejemplo. Y entonces tengo al oboe 1 haciendo, por ejemplo, aquí puedo sustituir eso que está aquí, ¿no? Y aquí la voz 1, es más, puede ser un poco más largo la nota de ahí. Y lo mismo aquí, puedo poner a la flauta haciendo aquí lo mismo, Control Alt Shift 2 o Command Alt Shift 2, Control C, elijo la voz 2 y a partir de aquí escribo una nota y la flauta 2 la pongo aquí. Entonces, si se fijan, a lo mejor aquí las ligaduras, como les decía, en los alientos madera pueden ser completas de toda la frase. Perdón. Entonces, aquí puedo concatenar hasta el mi, por ejemplo. Y entonces tengo básicamente este cambio de timbre gradual entre clarinetes, oboes y flautas, siempre concatenado, siempre hay momentos en donde están tocando, por ejemplo aquí el oboe 2 y el clarinete 2 están concatenados por 3 notas, aquí solamente por una, podrían ser incluso menos, una o dos o tres, pero bueno, aquí creo que esto podría funcionar. Y esto le da como un pasaje o sea, más fluido. Vamos a probarlo. ¿Sí? Si se fijan, el timbre va cambiando gradualmente. Por ejemplo, si lo hiciera más cuadrado, esta es una opción. Y como les decía, el violín lo que hace es darle cierta unidad tímbrica, ¿no? Porque en los violines tenemos toda la escala. Entonces, al combinarlos,
tenemos un timbre que unifica y otro que va cambiando. El violín ayuda mucho para unificar. Si nosotros lo hacemos, vean como el cambio es muy gradual, casi ni se alcanza a distinguir cuando dejamos de escuchar el clarinete y cuando comienza a sonar flauta. Si nosotros lo hacemos más mecánico, es decir, sin concatenar, por ejemplo, van a notar cómo el cambio es decir, si yo hago esto, por ejemplo, ¿no? Y luego lo mismo, por ejemplo, en la voz de abajo, lo voy a seleccionar de aquí, recuerden, control alt shift 2, y por ejemplo a partir de aquí no va a estar mal, pero no se va a alcanzar a distinguir esta concatenación, va a ser el cambio muy evidente. ¿Vean? Como un poco como si tuviera hipo, ¿no? Se escucha muy claramente el brinco entre un timbre y otro, ¿no? Voy a ver si podemos comparar con la otra versión. Aquí está. Voy a poner separado aquí, digo, luego lo borro, pero para que vean la diferencia, ¿no? Para que escuchen la diferencia. Vean como el primero va a estar muy gradual, ni siquiera se alcanza a distinguir cuando, cuando está ese cambio. Luego lo vamos a escuchar con las cuerdas, pero primero solo los alientos y van a notar como aquí es muy gradual el cambio y aquí no es gradual el cambio. Este se nota fragmentado, este se nota mucho más unido, mucho más fluido. Y si lo escuchamos con todo y las cuerdas, perdón, déjenme quitar el piano. No sé por qué el piano sigue sonando, pero bueno. ¿Sí? Sí se alcanza a notar que este está mucho más fragmentado. Entonces, esta versión es mejor, funciona mucho mejor. Obviamente, para la hora de ponerlo en civiles, como vieron, implica estos cambios de voces y eso, etcétera. Pero bueno, ustedes pueden hacerlo realmente sin problemas con estos shortcuts que les decía, porque ya lo tienen escrito aquí, solo es cuestión de copiar y pegar, ¿no? Entonces, a eso me refería con este cambio gradual entre timbres, ¿no? Y creo que ese procedimiento pueden utilizarlo en general en el resto de la pieza, ¿no? Esto puede funcionar para estas partes, por ejemplo, también, ¿no? Hay doblajes al unísono, pero también podrían eh, concatenar para que la continuación sea con otro timbre, con otra combinación tímbrica, y a lo mejor usar el mismo recurso, ¿no? Toda esta línea melódica por ejemplo, solo con violines, completa, y más bien colorear cada fragmento con un instrumento diferente. ¿Sí? Un instrumento puede hacer, incluso para darle descanso, ¿no? Podrían ser dos oboes, por ejemplo,
un oboe hace los primeros 2 bits, luego el otro oboe, el segundo oboe hace este que tenemos aquí, y luego el primer oboe la última parte. ¿Para qué? Para que tenga espacio para respirar, y a lo mejor el doblaje que hacemos en unísono lo hacemos con algún otro instrumento. Entonces esta idea como de que el timbre siempre esté transformándose podría resultar interesante. Muy bien. Bueno, a partir del ensayo 2 existe una nueva sección. Esta sí ya, digamos, esto era la introducción. Yo creo que así se llama. Esto ya es una primera parte porque aparece un material distinto, hay capas, ¿no? Tenemos aquí claramente, al principio podríamos decir que incluso 3 capas, que después se hacen más un poco, ¿no? Es decir, a partir de aquí nosotros tenemos, esta es una nueva sección, y tenemos 3 cosas importantes. Una es esta nota del bajo, ¿no? Que no había aparecido una nota tan grave. Observen, tengan cuidado aquí, tienen esta indicación de octava baja, es decir, que eso que está escrito es tiene que sonar una octava más abajo. Entonces tengan cuidado. En general, los únicos instrumentos que pueden hacer este mi una octava más abajo pues son el contrabajo, el contrafagot, por ejemplo, la tuba. Y aquí tenemos esta idea de los arpegios, pero que puede ser dividida en dos. Y de aquí saco también la idea que les había propuesto antes, por ejemplo, de tomar, de extraer esta nota, ya sea la primera o la última, porque aquí es lo que justamente hace, es decir, tenemos una idea que es el arpegio ascendente, es una sola idea, pero tenemos también otra melodía que se genera a partir de ahí con los tiempos fuertes de cada bit. Estos tiempos fuertes de cada bit generan una melodía, vamos, secundaria, ¿no? Derivada de los arpegios de arriba, ¿no? Entonces, esta línea que tenemos aquí, ¿no? En general, bueno, continúa, como aquí podrán ver, y ustedes, eso lo puede hacer otro plano instrumental. Lo mismo, yo les recomiendo que esto, si ustedes le ponen a un aliento, por ejemplo, estos 16avos constantes todo el tiempo, pues un solo instrumento no le dará tiempo tal vez de respirar. Entonces, pero si ustedes lo dividen, por ejemplo, ponen un clarinete, luego el segundo clarinete, luego el primero, luego el segundo, o clarinete, oboe podría ser, aunque aquí tengan cuidado porque llega hasta el si bemol, que ya es la última nota del oboe y no siempre resulta muy agradable. Entonces, bueno, creo que aquí en este caso podría funcionar con 2 clarinetes. O, por ejemplo, con corno inglés, si utilizan eh, auxiliares, podría ser clarinete y corno inglés. Entonces, ustedes pueden este de aquí colorearlo. Lo mismo, puede ser un solo timbre, por ejemplo, clarinete 1 y clarinete 2 en este segundo, mientras que también lo combinan con otro instrumento. Entonces tenemos el timbre constante de clarinete, alternándose, pero a lo mejor este primero suena con corno inglés y este segundo suena con la viola y luego otra vez corno inglés y luego otra vez viola y así van dándole un cambio de color. Puede ser por beat, pero también, por ejemplo, puede ser por compás, es decir, podrían ustedes tomar como criterio que todo este compás, estos 2 arpegios, los va a hacer un clarinete, estos dos los puede hacer el otro clarinete, y eso le da tal vez más continuidad. Y el doblaje también, ¿no? Si esto lo va a hacer viola, pues bueno, hace todo este compás, y este a lo mejor lo hace corno inglés, ¿no? Entonces ustedes pueden decidir si lo hacen por beat, si lo hacen por 2 bits, si lo hacen por un compás, o si lo hacen incluso por 2 compases, ¿no? Eso ustedes lo pueden decidir dependiendo de qué tan frecuente quieran ese cambio. Pero bueno, aquí tenemos la capa de los arpegios, la capa que se genera, esa es como una capa, luego otra que es la que se genera por los tiempos fuertes, y luego la del bajo, ¿no? Que si bien aquí está ligada, pero en ese registro el piano es muy sonoro,
pero va a haber un pequeño decreciendo, un decaimiento por el natural en el piano. Ustedes, eso se podría entender como también un esforzando en el primer tiempo, aunque no esté escrito, pero el ataque en el primer tiempo y a lo mejor pues ya después los instrumentos que suenan. No hay una dinámica nueva después del mezzo forte, entonces se podría entender que esto es al menos mezzo forte y continúa. A partir de aquí deja de poner la segunda voz, pero porque es una reducción para piano, pero podríamos seguir pensando que esta primera nota puede seguir, su intención puede seguir siendo la misma, ¿no? De crear una melodía. Tenemos la voz del bajo y aparece un nuevo elemento que es este que tenemos aquí, el de la melodía. Tenemos un elemento melódico que anticipa el elemento melódico que va a aparecer después, que es el de la contralto, ¿no? Es decir, el coro. Es un tema similar. Entonces ahora tenemos, aparte de los tres que teníamos, los arpegios, la línea que se genera del tiempo fuerte de los arpegios y el bajo, tenemos uno nuevo que es la melodía. También es esta, por ejemplo, creo que sí no sería conveniente fragmentarlo. Creo que sí, lo demás como son texturas, como son partes, digamos, no claramente melódicas o temáticas, podría estar más fragmentado, pero este yo sí creo que debería ser con un solo timbre, o al menos unificado el timbre, ¿no? O si se va a fragmentar, pues en pedazos más largos, al menos, por ejemplo, de 4 compases, etc. La idea continúa igual, y el ensayo 4 es una nueva frase, un nuevo fragmento, que de hecho es de ahí al final. Tenemos en este ensayo 4 una melodía principal. Esto es muy importante de notar que esta es una melodía principal, es decir, debe de resaltarse esa melodía principal. Y tenemos en la parte instrumental un doblaje a esta melodía principal, es decir, esa melodía que es además muy sencilla, ¿no? Prácticamente cualquier instrumento lo puede hacer, tiene que estar en la contralto, en la voz, que de hecho ya está transcrito en el archivo que les pasé aquí. Sí, esto no debería estar aquí, perdón. A partir de aquí. A partir de aquí ya está escrito en la contralto. Esa voz no la borren. Y lo que sí es que, además de que debe aparecer en la voz, debe haber un doblaje instrumental. Es decir, además de la contralto, algún instrumento debe de hacer la misma melodía. Entonces, esto es el doblaje del tema principal. Y tenemos dos capas interesantes que son estas de acompañamiento, ¿no? Entonces, pero son, digamos, separadas. Bueno, no son completamente separadas porque además están en un registro bastante similar, pero sí podríamos decir que son eh, diferentes, vamos, ¿no? Que son dos capas, aunque forman una sola idea. Entonces tenemos el doblaje de la melodía y estas dos capas. Ahora, lo demás es exactamente igual, la melodía y su doblaje instrumental y esas mismas dos capas. De hecho, es un ostinato que se repite idéntico durante estos 7 compases, no cambia. Justamente, ese podría ser un problema, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos diseños repetitivos, pero que van cambiando ligeramente, ¿no? Y podemos usar estos juegos instrumentales. Pero aquí, ¿qué hacer, no? Entonces, hay muchas opciones de cómo fragmentar esto. Por eso les digo que no necesariamente tienen que pensarlo como dos elementos separados, sino son dos capas, pero que están contribuyendo a la misma idea por su cercanía en registro, etc. Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos aquí? Es terceras menores alternadas, ¿sí? Como bordaduras, es decir, es como una especie de eco al tema. El tema es un semitono, mi, fa, mi. Entonces aquí tenemos semitonos entre el re y el do sostenido y tenemos semitono entre el si y la sostenido. Y luego lo mismo, la sostenido regresa al si y el do sostenido regresa al re. Es como bordaduras de semitonos, ¿no? Entonces podríamos hacer, claro, los instrumentos que hagan tal cual como está escrito,
puede ser doblaje dividido, alternar, por ejemplo, esto podría ser un fagot y luego el fagot 1 y luego el fagot 2 en el siguiente grupo. Podríamos alternar entre por ejemplo, alguien que haga si, re, nada más, silencio, y alguien que después vuelva a hacer si, re, y mientras que otro timbre hace el lado sostenido, y uno unificando, ¿no? Podríamos, por ejemplo, vamos a hacer ese caso. O sea, podríamos hacer que, por ejemplo, el violonchelo haga completo, pero a lo mejor aquí pongo, bueno, mejor lo voy a hacer en los alientos madera, para tener más claro la diferencia de timbres, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo hacer puedo poner, por ejemplo, el fagot haciendo completo a uno de los fagotes, por ejemplo, y puedo hacer que a lo mejor esto es un, no, no es cierto, esto no es un fagot, esto es una tuba. Perdón, disculpe. Ahora sí. Aquí tenemos ya al fagot haciendo esto, pero a lo mejor el clarinete hace eso, por ejemplo, solamente el si, re. Es importante resaltar que aquí la expresión, aunque no tiene las ligaduras, dice mezzoforte legato, entonces tenemos que agregar las ligaduras. Lo mismo antes, vean cómo aquí los grupos 16 tienen ligaduras y luego ya no las ponen, pero se sobreentiende que debe de continuar siendo legato, ¿no? Y aquí la expresión legato, aunque no haya ligaduras, nos dice que tiene que ser legato. Entonces, por ejemplo, podría yo hacer esto, ¿no? El clarinete haciendo esa parte, y a lo mejor si yo tengo un corno inglés, y es un oboe, estas notas las podría ser el oboe, pero ya son un poco complicadas, pero vamos a suponer que es un corno inglés, entonces a lo mejor podría yo hacer esto. Entonces tenemos un color unificado en el fagot. Incluso podría alternar entre, por ejemplo, fagot 1 y esto fagot 2, y que el fagot 1 se concatene aquí, ¿sí? Para también darle cierto descanso al fagot, ¿no? Y que podamos escucharlo siempre fagot 1, fagot 2, siempre el color del fagot, pero dándole un espacio para que respire. Y aquí tenemos, por ejemplo, este timbre unificado, como les decía. Y luego, si lo agregamos con esto, vamos a tener color de clarinete y de corno inglés mezclado, que lo hace más interesante, ¿no? Podría haber otras opciones de fragmentación, ¿no? Es decir, aquí lo estamos haciendo de dos en dos, pero podría ser, por ejemplo, así, haciendo una concatenación también con los otros, ¿no? Por ejemplo, así. Si hacemos esto, entonces también los de arriba están concatenados, también el oboe y el clarinete. Entonces, vamos a repetirlo. Entonces vamos a escuchar esto concatenado. Y escuchamos un acento también en cada tiempo fuerte por esa concatenación, ¿no? Entonces hay varias opciones de hacerlo aquí, ¿no? Si hacemos esto, por ejemplo, vean cómo tenemos y no podríamos decir que son todos esos instrumentos haciéndolo, porque el fagot son los dos, pero siempre nada más hay uno tocando, y aquí es solo parcialmente el doblaje, solo es parcial.
Si lo hacemos en timbres distintos, por ejemplo, si lo hacemos en el violonchelo, aquí no habría necesidad, por ejemplo, de ponerle al violonchelo dos voces. Podríamos dejarlo así, sin problema. Entonces, si nosotros hacemos esto, va a ser más evidente, ¿no? Que el cambio de color es bastante sutil, mientras que la cuerda le da esa unidad. Entonces, hay muchas opciones de hacerlo. Lo mismo con la voz de abajo, ¿no? Lo mismo con la voz de abajo. Tenemos un descenso y luego un ascenso que se repite. Y bueno, podrían hacerlo también, por ejemplo, si usamos los fagotes. Para que los instrumentos puedan funcionar. Entonces este podría ser fagot 1, perdón, fagot, pues sí, podría ser fagot, bueno, vamos a poner el fagot 2, y a lo mejor aquí el fagot 1, y la misma idea, ¿no? En el siguiente, así concatenando, para que el timbre de fagot pueda ser constante, pero le demos espacio para respirar, ¿no? Cada uno de los instrumentistas. Entonces, o sea, podemos tener el sonido de fagot todo el tiempo, pero además controlando que no suene muy fuerte y permitiéndoles respirar. Entonces, esto, por ejemplo, va a sonar solo fagot. Y lo mismo, podríamos agregarle ciertos colores si queremos, por ejemplo, eh, con los cornos, con los trombones, etcétera, también subdividiendo, ¿no? Por ejemplo, este material, esta bordadura que se forma aquí en medio podría funcionar, sería un material interesante, ¿no? Por ejemplo, tomar esto, claro, tendría que ser 2 octavas abajo, entonces mejor lo ponemos en el trombón, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos esto, podría funcionar bastante interesante, ¿no? ¿Sí? El trombón solamente hace esa idea del medio. Entonces hay muchas opciones de cómo, también por ejemplo aquí hay un cambio hay un hueco en el registro, entonces también esta última, por ejemplo estas últimas notas, las podríamos poner en los cornos, ¿no? Por ejemplo. Así, ¿no? Esto es fa, sol sostenido, sol natural, por ejemplo. Entonces podríamos repetirlo varias veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta idea que era una sola línea podría quedar así. Perdón, aquí me faltó, tendría que ser también aquí. Sí, entonces le damos un color diferente a cada una de las repeticiones. Podríamos combinar esto mismo con, por ejemplo, eh, el contrabajo. A lo mejor sí está una octava abajo, pero, por ejemplo, si hago
podría hacerlo así. Por ejemplo. Entonces, realmente vamos a escuchar. Y suena mucho más interesante a que si solamente pongo este diseño, por ejemplo, vamos, no es lo mismo si yo uso, por ejemplo, esta idea y simplemente la pongo en todos los instrumentos al mismo tiempo, todos estos. El sonido va a ser, en primera, mucho más pesado. Y o sea, va a ser demasiado lleno como para tratarse de un acompañamiento y además va a ser parejo, va a ser todo el tiempo igual, ¿no? Vamos a comparar. Mucho más dinámico y ahora compárenlo con este, ¿no? Por ejemplo. Muy pesado, por ejemplo. No sé, si bien hay una combinación tímbrica entre todos los instrumentos, pero en realidad no se alcanza a percibir ningún tipo de cambio, porque siempre está orquestado igual. Entonces, esto es mucho más interesante, hacer este tipo de fragmentaciones, pero tratando de conservar un poco el sentido. Por ejemplo, que el tiempo fuerte, ¿no? Aquí está marcado en el contrabajo, o por ejemplo que aquí esta bordadura es muy clara, si, la, si y el final, tariran, fa, sol sostenido, sol natural, por ejemplo. Entonces esto puede resultar mucho más interesante que simplemente poner exactamente lo mismo en todos los instrumentos. Y bueno, yo también le recomiendo, eso es importante para todas las secciones, si bien se puede hacer con este tipo de cambios y todo eso, yo les recomiendo que también sean constantes. Es decir, si aquí decido utilizar violines para hacer todo esto y alternar entre flautas y oboes, ok, esa misma idea la mantengo, ¿no? Eso es lo que le da también consistencia. Va cambiando, pero hasta cierto punto la forma de orquestarlo es lo mismo, es la misma, pero con variantes. Lo mismo aquí, si ya decidimos cómo se va a hacer este compás en la orquestación, muy probablemente no voy a hacer cambios radicales cada vez que se repita. No voy a cambiar la orquestación en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente. Ya es bastante dinámico esta forma de orquestar que pusimos aquí. Entonces, a lo mejor no es necesario en realidad tener que cambiar cada compás, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ya este fragmento, que es el mismo, ¿no? Vean, todo esto es lo mismo, vamos a repetirlo. Entonces, puedo hacer exactamente la misma forma de orquestar, ¿no? No hay necesidad, por ejemplo, de cada compás ir cambiando algo nuevo. Sí puedo hacer cambios ligeros, ¿no? O, por ejemplo, cierta evolución de la textura. Por ejemplo, que a lo mejor eh, en algún punto, ¿no? Si se fijan, son estos 7 compases. Aquí, por ejemplo, tenemos un reposo en la voz, entonces a lo mejor a partir de aquí puedo tomar lo mismo del fagot y ahora, por ejemplo, doblarlo en el contrafagot o en la tuba, ¿no? Por una octava abajo para darle más profundidad. Y a lo mejor esto que tenía aquí arriba, igual aquí que hay un cambio de frase, a lo mejor esto que tenía yo aquí, lo pongo en viola y violín 2,
y doblo ahora la melodía en el violín 1. Entonces, por ejemplo, ahí ya hay unos cambios. ¿No? Entonces agregué, pero no cambié radicalmente la orquestación, solo agregué cosas, ¿no? Entonces yo les recomiendo que si resuelven un fragmento no necesitan estarlo cambiando cada vez. Bueno, pues esta es la idea general, eh, y pues también quería darles a ustedes eh, algunas ideas también que podrían utilizar ustedes en su orquestación. Espero que esté claro, espero que no haya dudas. Y recuerden que también parte de esto es que la partitura se vea correctamente. Si tienen alguna otra duda sobre la edición de la partitura, etcétera, por favor avísenme. Hay que poner el título, hay que poner el compositor, el nombre de ustedes abajo como orquestadores. Eh, y en general acuérdense que aquí que hay dos voces no se necesita nada, pero si yo tengo una sola voz tendría yo que especificar, por ejemplo aquí uno solo, uno solo, o si quiero que sean los dos, pues especificar a dos, ¿no? Si están aquí divididos como en voces, como esto por ejemplo, aquí no son los dos. Bueno, sí son los dos, pero está claro escrito que aquí abajo está el fagot 2 y con las plicas para arriba está el fagot 1. Pues aquí no es necesario ponerle nada. Pero tengan mucho cuidado con ese tipo de detalles. Bueno, espero que haya quedado claro y nos vemos pronto. Saludos.